Gracias al Señor por poder estar nuevamente con todos ustedes. Hemos estado en aislamiento obligatorio por 18 días. Agradecidos al Señor porque hemos podido traer a nuestra hija de Buenos Aires, a Camila. Es una bendición. Y uno de los requisitos era que, como nosotros fuimos a buscarla al límite de Salta para que ella pueda ingresar, hacer el aislamiento obligatorio para determinar que estamos, tanto ella como nosotros, estamos libres de contagios, de virus. En este tiempo que es tan delicado, ¿no? Nos estamos cuidando todos. Pero era muy difícil tenerla a ella estudiando sola, encerrada en un departamento allá en Buenos Aires, sin poder ayudarla en cualquier necesidad que ella tenga, y ella también sin cobertura médica. Así que gracias a Dios, y yo sé que muchos de ustedes estuvieron orando, algunos que sabían, otros que no sabían, pero bueno, hemos tratado tampoco de hacer demasiado movimiento con eso, simplemente los que sabían podían orar y damos gracias al Señor porque Él ha respondido a las oraciones. Parecía imposible hacerlo, pero gracias a Dios hemos podido traerla. Así que aprovecho esta oportunidad para agradecerles a ustedes y al Señor por su fidelidad. Amén. Quiero darles una buena noticia. Todos estos días, bueno, hace más de un año que se está trabajando en la refacción del nuevo templo. Y ya falta muy poquito, se está trabajando arduamente, todos los días, inclusive sábados, domingos, no hay descanso para trabajar ahí. Durante muchas horas hay mucha gente trabajando, ustedes mismos muchos de ustedes han ido a ayudar en esta semana y antes también de eso. Y entonces queremos hacer la inauguración de ese templo para el Señor el día domingo 23 de este mes. Amén. Amén. Está quedando hermoso, es un hermoso lugar y todo lo que hemos hecho ahí, con el esfuerzo de todos, es para la gloria del Señor, para honrar al Señor, con nuestros bienes, poder tener ese lugar como una casa de adoración, una casa donde se predique la palabra de Dios, donde podamos gozarnos, alegrarnos en la presencia del Señor. Y es un lugar propio, así que podemos también pensar a largo plazo los proyectos que queremos hacer. Y creo que el Señor nos va a bendecir mucho. Y vamos a hacer para esta ocasión una tarjeta de invitación para cada familia. Y lo que nosotros deseamos es que ustedes puedan invitar a alguien más, por lo menos que cada persona invite a una persona más que quizás nunca haya conocido al Señor, o que sea amigo, o que sea simpatizante, para esa inauguración, que vamos a tener 3 reuniones ese día domingo. Amén. Va a ser una al horario que tenemos a la mañana, de 10 a 11, otra de 11:30 a 12, y la tercera reunión sería a partir de las 18 hasta las 19. Tenemos una hora para hacer la reunión, así que, y lo hacemos de esa manera porque no podemos invitar a todos a la vez. Ustedes saben, estamos con la restricción de poder mantener distancia entre las personas, solamente que, bueno, las familias puedan juntarse o sentarse cerca, pero debemos mantener esa distancia de 1,5 metros entre personas. Y por eso es que vamos a hacer 3 reuniones, y también porque esperamos que vengan personas que quizás nunca han venido, y es una buena ocasión de poder invitarlos a hablar del Señor. Yo estuve ya hablando ahí en el barrio con los vecinos, ellos mismos se acercan y miran y preguntan, ¿y cuándo van a inaugurar? Y bueno, ya pronto, 1 semana, 2 semanas, y yo le digo, nos gustaría que ustedes también estén presentes, porque esta es una iglesia, es un templo para todo el barrio y para toda la ciudad de Salta también, ¿no? Amén. No solamente para los de ese barrio, porque hay muchos que vienen de otros lugares también,
Pero quería decirles con eso que es la casa de ellos también, ¿no? De que son parte, que sean parte también de la congregación, y acá se va a adorar al Señor, al único Dios soberano, al Altísimo, y todos vamos a hacerlo porque así lo manda el Señor, ¿no? En su palabra. Y justamente de eso quería hablar en esta mañana. Así que preparemos nuestro corazón para poder llevar a alguien, hablarle a alguien del Señor en ese día. Como le digo, vamos a distribuir en 3 reuniones, 3 horarios distintos. Y si usted recibe la invitación y dice, no, yo no puedo esa hora, bueno, podemos distribuirlo en otro horario, pero vamos a tratar de agrupar la lista de personas que tengamos invitadas en esos 3 horarios para que no esté uno saturado y otro tenga menos. Y quizás alguien que se quede también, que diga, bueno, yo no me pudieron invitar o no les llegue la invitación para ese día. Vamos a continuar el próximo domingo, que sería el domingo, ya les digo, 30, si acá lo tengo. Entonces tenemos la primera inauguración el domingo 23, en esos 3 horarios que mencioné, y el domingo 30 también, si ha quedado alguien que no ha podido ser invitado, por ahí se nos pasa o no pudo ir, vamos a volver a hacer, a orar por la casa del Señor, invitar a esa gente porque queremos que todos participen, que nadie se quede afuera, ¿no? Así que es una bendición del Señor, y claro que estamos contentos, ¿no? Y ustedes mismos saben todo el esfuerzo, el trabajo que eso ha demandado, también mucha inversión, pero todo eso es para el Señor. Y todo lo que hacemos para el Señor va a volver, dice que el Señor nos va a retribuir al 100 por 1. Amén. Así que mire qué grande va a ser la bendición del Señor. Amén. Voy a compartir con ustedes una palabra en esta mañana que ya he compartido en la primera reunión, y un poco quiero contarles el motivo de cómo esta palabra volvió a mi corazón, porque es una palabra que ya conocemos, pero en esta semana que estuvimos viendo varias cosas, una de las cosas que había que hacer era arreglar una camioneta que tenemos para poder usarla, que había estado parada. Y bueno, yendo con el mecánico en mi camioneta, hace unos días atrás, íbamos en dirección al taller, y entonces, mientras yo manejaba, vi a un muchacho que estaba en la orilla de la vereda, estaba sentado ahí durmiendo, no sé, en una posición parecía que estaba durmiendo, y recordé. Este muchacho yo siempre lo veo, ¿no? Él a veces está en la entrada del shopping, en la entrada de este negocio de hamburguesas. Está a veces durmiendo y a veces está sentado con su mirada perdida. Y es un muchacho que tiene un buen parecer. Tiene ojos claros, es un muchacho esbelto, digamos, un buen mozo, como diríamos. Pero yo no sé por qué él está en esa situación. A veces me da ganas de preguntarle a él, ¿qué pasa? ¿Por qué está así? Porque lo veo siempre con la misma ropa. Parece que él, a veces lo he visto también comiendo de los restos de los tachos de basura. Recordé algunos casos también que hemos tenido en la época de la fundación, de personas que han venido así en situación de calle, y muchos de ellos nos contaron que en su tiempo ellos tenían su trabajo, tenían su familia, tenían su profesión, pero por algún motivo ellos han caído así en esa desgracia, ¿no? Esa situación tan triste de estar prácticamente abandonándose a ellos mismos, comiendo de la calle, comiendo de los restos que otros tiran. Y uno se pregunta a veces por qué suceden esas cosas. Y a mí siempre desde niño me conmovió eso cuando yo veía la gente que estaba en situación de calle, y siempre tenía deseos de preguntarle por qué están así, qué es lo que... Y muchos de ellos tienen grandes dramas en su vida, ¿no? Pérdidas, dolores muy fuertes que los han llevado a esa situación. Y entonces cuando yo pasaba por ahí, lo vi este muchacho nuevamente, me acordé de la historia de un rey en la Biblia que se llama Nabucodonosor, nombre medio difícil, ¿no? Nabucodonosor.
pero lo aprendí desde niño a la historia de este rey. Y me acordé de esa historia, entonces le conté a este muchacho, el mecánico, él no es creyente, no va a la iglesia. Le conté así brevemente la historia de este rey y por qué, haciendo referencia a ese muchacho que vive en la calle, por qué le había pasado a ese rey lo que le pasó. Y de eso quiero hablarles en esta mañana, hacer un resumen, ¿no?, de este capítulo 4 de Daniel. Es un capítulo extenso, pero quiero hablar así brevemente de eso y recordar lo que el Señor nos dice a nosotros. Voy a abrir esto, permiso. Perdón, dice el verso 4, capítulo 4 de Daniel, el verso 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Así comienza este capítulo, este versículo número 1 y 2 del capítulo 4 de Daniel. Luego de eso comienza toda la historia de lo que sucedió con este rey, y yo se los voy a resumir porque es extenso. Este rey estaba en su palacio viendo las grandezas que él había podido realizar en su palacio, en la ciudad, la belleza, porque dice que era una ciudad muy hermosa. Y él, claro que creía o reconocía al Dios Altísimo de Daniel. Daniel era un joven que había sido escogido desde el pueblo de Israel, que había sido cautivo por este rey babilónico. Y estaban todo el pueblo de Israel cautivo por un buen tiempo en Babilonia. Y Daniel era un joven que confiaba en Dios y había sido escogido por Dios para ser un instrumento de Dios en sus manos. Conocemos la historia de Daniel, que dice que era un joven que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con ninguna práctica pagana de ese tiempo. A pesar que él estaba lejos de su casa, estaba como un esclavo, porque era esclavo del rey, prisionero de guerra, podríamos decir, pero él estaba en el palacio porque era un hombre, un joven que Dios había escogido y era muy inteligente y también tenía dones especiales que Dios le había dado. Dios había puesto en ese joven Daniel cosas que otros no tenían. Y eso se destaca acá en el libro de Daniel, los acontecimientos que sucedieron. Y uno de ellos es este relato acá del capítulo 4. Y Nabucodonosor, estando en su esplendor, siendo rey de mucha gente, de muchos pueblos que se cobijaban bajo ese reinado, porque él había conquistado a muchos pueblos, un día él estaba admirando las grandezas de su creación y de repente él tuvo una visión, un sueño, dicen algunas partes, otras partes dice visión. Él vio un gran árbol frondoso, alto, que llegaban sus ramas hasta el cielo. Y en ese árbol se cobijaban las aves del cielo, abajo de la sombra del árbol pastaban los animales del campo y también los seres humanos. Dice que se alimentaban de esos frutos, grandes pueblos que vivían debajo de ese árbol tan hermoso y tan grande. Pero de repente dice que se abrió en los cielos y descendió un mensajero del cielo con la orden que decía que hay que cortar ese árbol. Ese árbol ya no iba a seguir existiendo y solamente iban a quedar las raíces. Cuando el rey Nabucodonosor ve esa gran visión, que era como aterradora, él quedó muy preocupado y llamó a todos los sabios del pueblo para que alguien le diga qué significaba eso. Quizás en su corazón él tenía el presentimiento que tenía que ver con algo de él, ¿no? De su propia vida o de su reino. Y resulta que ninguno de los sabios podía interpretar ese sueño. Nadie sabía qué significaba. Entonces se acordó que había un joven que se llamaba Daniel, que también le llamaban Belsasar, y dice, llamen a Daniel porque seguramente él puede interpretar este sueño. Y cuando viene Daniel y le cuenta el rey el sueño, bueno,
nadie podía interpretarlo, y Daniel le fue revelado también eso, qué significaba. Y entonces, claro que Daniel, me imagino que él de haber estado muy temeroso, porque en ese entonces cualquiera que le daba una mala noticia al rey era ejecutado, perdía su vida. Los mensajeros que traían una mala novedad siempre terminaban mal, y nadie quería traerle una mala noticia al rey. Entonces Daniel, valiente, él, a pesar de todo eso, él le dice al rey, la interpretación de ese sueño era la siguiente. Dice, oh rey, ese árbol frondoso que va a ser cortado, eres tú, es tu reino que será cortado. Hasta que reconozcas al Dios Altísimo como Dios y Señor de tu reino, de tu vida, y todas las cosas que has hecho son gracias, reconozcas que son gracias a Dios. Así que el rey, bueno, quedó satisfecho a pesar de que era un sueño como una sentencia, ¿no? El rey quedó satisfecho con eso, preocupado al mismo tiempo, y después se olvidó de eso. Pasó un tiempo, pasó como un año, y dice que él estando en su palacio, recorriendo esas galerías, esas columnas, mirando los jardines, mirando las ciudades de lo alto, él dijo, qué grande es la obra de mis manos. Y todo esto lo pude hacer gracias a la fuerza de mi brazo, a mi sabiduría, a mi inteligencia. Pero él en ningún momento reconoció al Dios Altísimo. Y él no era un rey del pueblo de Israel, por ejemplo. Él reconocía que había un Dios de Israel, pero él también tenía otros dioses, que eran dioses paganos en ese entonces, a quien rendía culto. Y al mismo tiempo reconocía al Dios de Israel, pero como uno de los dioses más, y nunca lo había reconocido en público. Entonces, cuando Dios ve esa actitud de este rey Nabucodonosor, hace que un mensajero le lleve ese mensaje de que hasta que él no reconozca a Dios como soberano sobre todas las cosas, y que todas las cosas que él había podido lograr son gracias al Dios Altísimo, este rey iba a estar como una bestia del campo, pastando, así como las vacas, los animales del campo, iba a estar desnudo, pastando, comiendo pasto, comiendo los desechos que otros tiran, y que iba a ser por un tiempo prolongado. Y que si él reconocía a Dios como soberano sobre todas las cosas, se le iba a levantar esa... Bueno, él se olvidó de esa interpretación del sueño, pasó un tiempo, y ese día él estaba admirando la obra de sus manos, y dice acá que cuando él no terminó de decir lo que estaba diciendo, le sobrevino una locura. Y desde ese instante él se volvió como una bestia salvaje. Se sacó la ropa, estaba enloquecido y se fue al campo, y él andaba en 4 patas, igual que los animales, comiendo la hierba del campo. Y yo me pregunto, ese Dios de Daniel que estaba en ese momento hablándole a Nabucodonosor, exigiendo que Nabucodonosor reconozca que él era el Dios soberano sobre todos los dioses, ¿no es el mismo Dios que tenemos hoy? Amén. Es el mismo, porque la palabra de Dios dice que Él no cambia, que Él es ayer, hoy y por todos los siglos es el mismo. Y me parece curioso que Dios, por ahí uno le parece curioso que Dios le exija a alguien que no es del pueblo que reconozca eso. Porque a veces tenemos la idea que Dios es Dios solamente de nuestra congregación, de nuestro pueblo. Pero lo que la Biblia dice es que Dios es soberano sobre todos, sobre toda la creación. Él tiene el derecho de ser soberano porque Él nos creó, los creó a todos, a los seres vivos, a nosotros, a los animales, a las plantas, al universo. Y por eso Dios tiene el derecho, legalmente, porque Él es el creador de todos, de que nosotros le reconozcamos a Él, que todo lo que tenemos y somos es gracias al Señor. Y bueno, esto lo compartí también en otro grupo de personas que a veces nos reunimos. Es una organización que tiene como objetivo alcanzar a las personas que están en los funcionarios, a los gobernantes, a los que están en la política,
Y le comenté esto a ellos también porque qué interesante pensar de que Dios no solamente exige a su pueblo que le reconozca, sino a todos los seres vivos. Y la Escritura dice, y es muy clara, que un día todos reconocerán que Jesucristo es el Señor. Amén. Dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No solamente los creyentes, los evangélicos, los católicos, los que son cristianos, sino todos, sin excepción, aún los que no creen en Dios. Un día tendrán que reconocer, vendrá ese día que no podrán decir, no, yo no creo, no, yo creo en otra cosa. Ese día todos deberán reconocer que Dios es Dios, que el Rey es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que, bueno, este Nabucodonosor estuvo en el campo, así como un animal, pastando, por 7 tiempos. Dice, estarás por 7 tiempos así, hasta que reconozcas que el Señor es el creador de todas las cosas. Y fíjense que cuando ese rey un día dice que estando ahí en el campo como una bestia salvaje, alzó los ojos al cielo y reconoció que Dios es soberano, que por Él logramos todas las cosas, que no somos nada sin Él. Entonces en el verso 36 dice, en el mismo tiempo que mi razón fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Cuando él reconoció que Dios es Dios y que nada somos sin Él. ¿Qué aprendemos de esto? Que todos nosotros debemos reconocer que Dios es Dios, humillarnos ante el Señor y decir, gracias Señor, porque realmente todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que pueda lograr es gracias a ti. Amén. No hay otra explicación. Todo lo que recibimos y somos es gracias al Señor. Dice, ahora yo, fíjense en el verso 37, después de haber pasado por esa experiencia terrible, donde quizás muchos se burlaron, cuando él reconoció que Dios es soberano sobre todas las cosas y que es gracias a él dice, se le devolvió la razón, se le devolvió la dignidad, se le devolvió la grandeza, se le devolvió su reinado y Dios aún le aumentó mucho más de lo que él había tenido hasta ese entonces. Dios le multiplicó sus bienes. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por la simple razón, que no es simple, es fácil, pero es tan importante y al mismo tiempo puede definir el destino de nuestra existencia, el hecho de reconocer a Dios en todos nuestros actos, en todos nuestros caminos. Nunca debemos olvidarnos de eso. Y siempre que podamos lograr algo, decir gracias Señor, porque esto lo he logrado porque tú me has bendecido, porque tú has querido, porque es por tu mano, no por mi poder o no por mi fuerza. Y entonces dice, ahora yo Nabucodonosor, en el último verso acá del capítulo 4, el verso 37, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Él puede humillar a los que andan en soberbia. Qué contraste que vemos con otros hombres en la Biblia, por ejemplo, el rey David, ¿no? Cuando él exalta a Dios por su grandeza, por su majestad. En el Salmo 138, por ejemplo, como él exalta al Dios vivo. Voy a leerlo un parrafito solamente. Y dice, Señor, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses con minúscula, porque existen dioses también creados por los mismos hombres. No es que existan dioses en sí, sino que el hombre a veces crea su propio Dios con sus propias manos. Quizás lo hace de arcilla, lo hace de madera, lo hace de yeso y adora a esos dioses hechos con sus propias manos. Pero existe un Dios soberano sobre todas las cosas. Y existe también el Hijo de Dios, Jesucristo, que dice la Escritura que por Él fueron creadas, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas que existen. Y sin Él, nada de lo que existe existiría. Qué importante es reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios y decirle al Señor, Señor, delante de todos
yo te cantaré salmos. No solamente reconocerlo en nuestro corazón, sino proclamar delante de las personas que Dios es Dios y que es un único Dios. Bueno, este muchacho que venía en la camioneta me sorprendió porque él dijo, sí, ¿no? Realmente tiene razón lo que usted está diciendo. Sin Dios no podemos hacer nada. Es una manera también de evangelizar. Cuando uno va y reconoce que Dios es Dios y se lo cuenta a las personas, es una manera hermosa de poder evangelizar y dar testimonio de lo que Dios hizo con nosotros. Y así muchas de las personas que por ahí se acercan, a veces los vecinos que están cerca, vienen los vecinos ahí a la construcción y miran y dicen, qué hermoso, ¿no? Qué lindo. ¿Y cuándo van a inaugurar ustedes? Ya falta poco, le decimos. Qué bueno, qué buena obra que están haciendo. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios que nos permite. Y esta va a ser la casa para honrar al Señor. Para que ustedes también tengan la posibilidad, la oportunidad, muchos jóvenes de la zona tengan la oportunidad de escuchar un mensaje de salvación. Y ustedes, cada uno de nosotros, vamos a ser los que vamos a transmitir ese mensaje. Por eso es tan importante que nosotros invitemos a personas que conozcamos, amigos, y la invitemos a la casa del Señor. Digamos, esta es la casa del Señor, la casa de oración, donde vamos a escuchar, vamos a nutrirnos, vamos a adorar al Señor, reconociendo que Él es Dios sobre todas las cosas, sobre todos los seres vivientes, sobre todo lo que respira. El Salmo 100 dice eso, todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabadle, naciones, alabadle, pueblos, con salterio, con bocina, con arpa, con flauta, con todo lo que respira, alabe al Señor. Reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Le invito a que en esta mañana reconozcamos la grandeza del Señor, que le alabemos al Señor. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Amén. ¿No es bueno nuestro Señor? Cuando le clamamos a Él en la angustia, no nos responde. Cuando estamos necesitados, no nos provee de las cosas. ¿Cómo no reconocer que Dios es Dios y es sobre todo, todas las cosas soberano? Amén. Le invito a que se ponga de pie y oremos al Señor. Señor, en esta mañana queremos darte las gracias, reconocerte como Señor de nuestra vida. Y si hay alguna persona que aún no te ha reconocido como Señor, como soberano, como Salvador, queremos orar por ellos y pedir para que cada persona que escuche este mensaje pueda decir, yo sí reconozco. Ahora quiero acercarme, postrarme ante ese Dios, reconociendo que Él es Dios. No esperar pasar por una situación como este rey, Nabucodonosor, sino reconocer al Señor, que Él es Dios, soberano sobre todas las cosas. Oramos por cada persona que aún no ha reconocido, que no te conoce como Rey soberano, para que pueda conocerte. Y un día podamos estar ante esa presencia gloriosa de tu majestad, glorificándote, con todos los santos que han vivido durante toda la historia, con todos los ángeles, a una sola voz clamando en distintas lenguas, gloria, gloria al Cordero, al unigénito, al Santo, al que dio su vida por nosotros. La gloria a Él, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores. Amén, amén. Oramos, Señor. Que bendigas a las familias en esta mañana. Que fortalezcas al que está cansado. Que des fuerzas y nuevo ánimo a aquel que está desahuciado. Señor, oro para que reciba sanidad del alma, sanidad de su mente, sanidad de su espíritu. Que reciba en esta mañana el poder de tu Espíritu Santo, llenando su corazón, tomando el control de sus emociones, de su mente y haciendo la obra sanadora que solamente tú puedes hacer en nosotros. Te entregamos, Señor, nuestra vida, nuestra voluntad, todo lo que somos y todo lo que tenemos es tuyo. Bendícelo, Señor. Que eso sea como un olor fragante que sube hasta tu trono.
Señor, gracias por tu bendición. Gracias porque sabemos que tú nos das todas las cosas y sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, bendecimos este día. Amén. Amén. Cantamos. Vamos a alabar al Señor un momento, reconociendo que Él es Dios, dándole lo mejor de nuestro corazón, de nuestra vida. Todo lo que respira, alabe al Señor. Amén. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Amén, amén. Invito si hay alguien que desea recibir oración, desea que pidamos por alguna necesidad al Señor, cumplir con tus preceptos, con tus mandamientos.
a esforzarnos a ser valientes, a poder enfrentar situaciones que a veces decimos, no tengo la fuerza para enfrentar esto, pero en tu nombre lo voy a hacer. En tu nombre, dice, como dice la Escritura, saltaré los muros. En tu nombre, Señor, conquistaré reinos para ti. En tu nombre las fortalezas se van a caer. En tu nombre venceremos, porque tú eres soberano sobre todas las cosas. Señor, en esta mañana te entregamos toda ansiedad, toda carga en tus manos. Nos inclinamos a ti reconociendo que solamente tú eres el Señor de nuestra vida. Nos humillamos ante tu presencia, porque así lo manda tu palabra. Humíllense ante el Señor, reconózcanlo, exalten su nombre, porque Él es Señor de señores. Señor, gracias por esta bendición. Gracias porque tú en este día te llevas todas esas cargas, todas esas angustias, esos problemas que cada uno de nosotros lleva como una carga, una mochila pesada. Señor, la entregamos en tus manos y oramos para que se desate en el nombre de Jesús. Toda adversidad sea rota, sea quebrantada y se desate la bendición sobre nuestra familia, sobre nuestra vida. Todos esos negocios que parecen imposibles, que están trabados, en el nombre de Jesús, sea hecha tu voluntad. Y tú bendigas a cada persona, a cada hijo tuyo como tú quieres, de acuerdo al corazón de cada uno. Señor, de acuerdo a la siembra de cada uno. Las que sembraron con fe, los que sembraron con lágrimas, dice tu palabra que con regocijo segarán. Oh Señor, te exaltamos en esta mañana. Tu palabra dice que mirarán a quien traspasaron y reconocerán que Jesús es el Señor. Todo pueblo, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y eso será para la gloria de Dios mismo, de Dios Padre. Gracias, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.